Welcome back to our Create the Good video series about the All of Us research program. I'm Randee Bloom, and I've been lucky enough to work alongside both organizations. As a participant ambassador, I've had a chance to speak to people across the country to offer their health information to learn about health and disease research projects for the future. Today we welcome Edgar Gil Rico, who is a director at the National Alliance for Hispanic Health and a principal investigator for the All of Us research program. Welcome, Edgar, and thank you. Gracias por tenerme aquí, Randee. Please tell us about the mission of the National Alliance on Hispanic Health. La Alianza es una organización nacional sin ánimo de lucro que ha estado en los Estados Unidos por casi 50 años. Nuestra misión es que todos tengamos la mejor salud posible. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, la Alianza quiere que la salud incorpore lo mejor de la ciencia, lo mejor de nuestra cultura y lo mejor de la comunidad para que todos estemos más saludables. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros escuchamos a la comunidad, apoyamos organizaciones que prestan servicios a nivel comunitario, tenemos asociación con grupos nacionales como AARP y también apoyamos programas como el programa científico All of Us Research Program para tener la mejor información en salud. Your organization is supportive of this research project. Please tell us the role the Alliance plays in the All of Us research program. Como una organización nacional que está asociada con el programa científico All of Us, la Alianza tiene el trabajo de educar e informar a la comunidad sobre lo que el programa es. Nuestra labor es ir a donde están las comunidades, educarlos sobre por qué es importante ser parte de investigaciones científicas, cómo esto va a afectar nuestra salud y la salud de nuestras comunidades en un futuro. Y este es el rol que estamos jugando en este momento. Why is it important for your organization, the National Alliance for Hispanic Health, to be involved with the All of Us research program? Randee, en verdad estamos muy contentos porque por primera vez la comunidad va a ser participante de estos programas de investigación. En este momento la comunidad hispana representa entre el 18 y el 20% del total de la población en los Estados Unidos, pero menos del 1% participa en proyectos de investigación clínica. Entonces, por fin vamos a tener la representación que necesitamos, porque hasta el momento la mayoría de tratamientos y medicinas han sido desarrolladas en una base de una población blanca, no hispana, y los tratamientos se han hecho de una sola medicina para todos. Y lo que queremos es que haya una medicina y un tratamiento que sea personalizado para el individuo, y si no participamos, no seremos parte de esto. Unfortunately, research projects have not been inclusive of all communities in the past. Why should people consider volunteering for the All of Us research program now? Randee, una de las cosas que hemos visto es en el pasado se ha usado la información de la gente sin en realidad decirles para qué es, por qué es o cuál es el proceso. No han sido muy claros con esto. Y la diferencia con el programa científico All of Us es que estamos llegando a las comunidades con el libro abierto. Básicamente es un proceso muy transparente en donde la gente sabe de los beneficios, de por qué está siendo participante, de qué va a recibir, de cuáles son los riesgos, y esto es lo que queremos, que las comunidades no sean objetivos de investigación, sino que sean participantes reales dentro del proyecto. There are real challenges in research. In terms of language and culture to involve participants. How specifically has the All of Us research program met some of these challenges? Imagínate, Randee, el programa científico All of Us en este momento es la única iniciativa que es completamente bilingüe. Las personas pueden recibir la información en inglés o español, completar todo el proceso y los cuestionarios en español. Hay una línea a nivel nacional de telefónica donde la gente, si tiene preguntas, puede llamar y se les responde en español. Y aparte de eso, a través de estas asociaciones con organizaciones como la Alianza Nacional, estamos llegando a las comunidades a través de las promotoras de salud. Personas que trabajan en la comunidad, que ya les han dado servicios antes, que los conocen, son vecinos, pueden resolver las preguntas, pueden responderles a ellos y son los que tienen esta entrada dentro de la comunidad. Y estamos llegando a ellos es a través de estos canales de comunicación. What are some of the challenges that you have encountered when asking people to volunteer for All of Us? Randee, imagínate esto, el creer en un programa que es de una organización del gobierno y te está pidiendo la información personal es algo que crea esa desconfianza dentro de la comunidad. Y confianza es lo que es clave para nosotros. Por eso es que estamos llegando a través de estas organizaciones comunitarias
que ya son conocidas en la comunidad, que la gente cree en ellas porque son los proveedores de salud que les han cuidado a sus niños, o es la persona que les enseñó inglés o les ayudó a completar su aplicación para ser ciudadanos en este país. Entonces, si no llegamos a la comunidad con un mensaje verdadero explicando las cosas buenas y los riesgos del programa a través de alguien que ellos ya conocen, esto no va a funcionar. Y ese es nuestro trabajo, es llegar a la comunidad con alguien que en realidad es conocido y que la gente cree en ellos para que podamos tener un buen número en la cantidad de participantes dentro del programa. The All of Us Research Program is designed based upon precision medicine, which is health care for the individual. On a personal note, could you say what you're hoping for this program to help yourself and your community? Randee, imagínate, a nivel personal, todos vinimos como inmigrantes a este país con ese sueño, ¿no? El sueño de vivir en América, de ser productivos, de mejorar la salud de nuestras familias, la calidad económica. Y a nivel personal, por ejemplo, mi abuelita murió de diabetes. Y es una de las enfermedades que afecta más a la comunidad hispana hoy en día. Y si no participamos, si no nos involucramos en este momento en que haya medicinas y tratamientos en un futuro para este tipo de enfermedades que son muy específicas para una comunidad, entonces, ¿cómo vamos a encontrar las soluciones? Y esto es algo que le hemos dicho a la comunidad cuando hablamos con ellos. La solución no es inmediata, la solución no es para usted en este momento. Si usted participa en el programa científico All of Us, es porque quiere ayudar a sus hijos, a sus nietos, a las futuras generaciones. Y es un proceso largo, pero lo que esperamos es eso, es que así como vinimos a este país a cumplir nuestro sueño americano, también seamos participantes dentro del proceso para que la investigación en salud también avance y nos incluya. Thanks, Edgar, for this great conversation. Gracias, Randee, por tenerme aquí. Ha sido un placer conversar contigo hoy. Gracias. And if you would like to learn more about the All of Us Research Program and how it's helping research projects for the health and wellness of all of us in the future, please visit joinallofus.org.